Todos sabemos que se siente ser engañado cuando uno de buena fe confía en lo que otra persona le está diciendo. Pero cuando un individuo abusa del deseo que tiene otro de hacer la voluntad de Dios para confundirlo y llevarlo a hacer justamente cosas que Dios no ha establecido, es una situación que tiene consecuencias eternas, tanto para el engañador como para aquel que ha sido engañado. En virtud de esto, mis amados, quiero invitarles a reflexionar sobre esas consecuencias a la luz de una historia impresionante que está narrada en las Sagradas Escrituras. Abran por favor conmigo sus Biblias en el libro primero de los Reyes, capítulo 13. Leamos a partir del versículo 1. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo. Vamos a parar aquí un momentico la narración. Tenemos dos personajes. Uno de ellos es Jeroboam, rey de Israel, y el otro es un varón de Dios del cual no se nos dice su nombre, sino solo su procedencia. Viene de Judá. ¿Por qué es importante que este individuo venga de Judá? Porque lo que se está realizando allá en el altar en Betel es la quema de incienso por parte del rey Jeroboam. Él, como rey, no tenía potestad para realizar una acción que es claramente religiosa y solamente realizable por los sacerdotes. Pero ¿por qué Jeroboam estaba en esto? Bueno, Jeroboam fue el primer rey de las tribus del norte. Después de la muerte de Salomón, Roboam toma el mando y el pueblo se fragmenta y se van 10 tribus hacia el norte y Judá se queda con otra tribu en el sur. Así que en este momento en el que la palabra del Señor nos está relatando esa historia, el pueblo de Dios tenía dos reyes, uno en Judá con Roboam y otro en Israel con Jeroboam. Jeroboam, que era políticamente muy astuto, temía de que las 10 tribus a cargo suyo regresaran de nuevo a la casa davídica para dejarse dirigir por el rey de Judá. ¿Cómo podría realizarse eso? Pues en realidad era muy fácil. En las fiestas religiosas, todo judío debía ir hacia Jerusalén, en donde estaba el templo, y allí celebrar la Pascua y otras fiestas que desde Moisés se realizaban. Para evitar que el pueblo se fuera en su corazón tras la casa de David, Jeroboam levantó 2 altares en 2 lugares estratégicos del territorio de Israel. Allí levantó ídolos y constituyó, no de entre los levitas, sino dentro del pueblo común, sacerdotes que condujeran religiosamente al pueblo. Pero la conducción de ellos era obviamente de origen idólatra. Lo que pretendía Jeroboam era mantenerse en el poder. Pero este individuo hizo pecar a Israel y lo condujo hacia la desgracia y la apostasía. En este orden de ideas, en este orden de los acontecimientos, es que viene el segundo personaje, alguien llamado sencillamente el varón de Dios. No se nos da su nombre, escasamente su procedencia, y ni siquiera de su procedencia se nos da el sitio exacto. Se nos dice sencillamente que viene de Judá. Este individuo, intrépidamente, mientras el rey se prepara para realizar su acción, entre comillas, religiosas, entra el varón de Dios en acción y entonces clama contra el altar y dice lo siguiente: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombres. ¿Qué es lo que nos está diciendo el relato de la Escritura?
El mensaje del varón de Dios es contra el altar. Noten que ni siquiera se refiere a Jeroboam, quien era culpable de apostasía y de idolatría. El varón de Dios, a lo mejor dirigiéndose al altar, dice: mira, a ti, altar, quiero decirte que vas a recibir tu merecido, porque en ti se realizan acciones idólatras. Sobre ti se van a quemar huesos de muertos, y los sacerdotes que queman en los lugares altos incienso a los ídolos serán sacrificados sobre ti. En este orden de ideas, el profeta del Señor pronuncia lo siguiente, versículo 3. Y aquel mismo día dio una señal, diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que está sobre él se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Aquí es donde vienen las cosas más impresionantes. No solamente el varón de Dios interrumpe al rey en un acto malvado, sino que proclama una profecía, es decir, una predicción que se llevaría a cabo de manera exacta unos 300 años hacia el futuro. 3 siglos después, de la descendencia de David, nacería Josías, el cual realizaría exactamente esto que el varón de Dios proveniente de Judá había establecido. Pero cuando el rey se siente abochornado por la situación y en su prepotencia considera que tiene el poder para hacer capturar al varón de Dios, extendiendo la mano y clamando, ordenando que lo tomaran preso, inmediatamente la mano se le quedó paralizada, el individuo no la puede enderezar, asumo que el brazo entero quedó inmóvil, y entonces ocurre el cumplimiento de la señal, porque tras la declaración profética de lo que iba a suceder, hay una señal para que se supiera que esto venía de parte del Señor. La señal era que el altar se quebraría. Dice el versículo 5, que el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por la palabra de Jehová. O sea, al mismo tiempo, Jeroboam levanta la mano, dice prendedle, se queda paralizada, la señal se cumple, el altar se rompe, la ceniza se derrama, y para el rey Jeroboam era claro que lo que estaba sucediendo venía de parte del Señor. No solamente la profecía se había dicho, sino que también se había declarado la señal se había cumplido, y él en un arranque de ira levanta la mano, y esa mano ahora se queda inmóvil, paralizada. ¿Qué ocurre en ese momento? El corazón del rey se llena de miedo, de temor, de angustia. Todo lo que está sucediendo es impresionante, y sobre su propio cuerpo está viendo que la mano del Señor está actuando. Así que el versículo 6 nos muestra ahora a un rey preocupado por sí mismo, pero también afectado por todo lo que está sucediendo. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano sea restaurada. ¿Se ha cumplido la señal? Él recibe en ese momento un juicio divino, pero reacciona, le pide al varón de Dios, le suplica al varón de Dios que ore por él. Y la última parte del versículo dice: y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como antes. En ese momento ya no había dudas, ni en el rey, ni en ninguno de los testigos oculares. El Señor había mandado de manera poderosa
una advertencia, una declaración, era de origen divino y este momento tuvo que haber sido muy impactante. ¿Qué ocurre después? La Escritura nos dice en el versículo 7, y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa, lo invitó a su palacio, y comerás y yo te daré un presente. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí, mis amados? El rey ha quedado en shock, ha quedado impactado, ha quedado impresionado y le dice, mira, varón de Dios, ven al palacio conmigo, ven a mi casa, quiero invitarte a comer, quiero darte un regalo, has orado por mí, mi mano se restauró. Es decir, no solamente este rey actuó de una manera benévola, adecuada, prudente, sino que había en el ambiente esa sensación de que el Señor estaba cerca, de que había una advertencia de parte de Él. Era como una invitación a regresar de la idolatría a los caminos de Dios. Después de todo, fue Dios mismo el que le había dicho a Jeroboam que lo iba a constituir sobre 10 tribus. Todo estaba impresionantemente dado, el clima era muy, muy positivo. Tras la invitación se escucha la respuesta del varón de Dios, versículo 8. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería, ni bebería agua en este lugar. Extraño, ¿verdad? La razón. Versículo 9. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Así que el versículo 10 cierra esta parte de la narrativa diciendo, regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Si la historia quedara hasta aquí, nosotros quedaríamos con el corazón en la boca. Era algo verdaderamente sorprendente, era impresionante, era soberbio, era fabuloso lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, a partir del versículo 11 se nos narra otra cosa que empañó esta parte asombrosa de la historia con el varón de Dios. ¿Qué fue lo que ocurrió? La palabra del Señor nos muestra a partir del versículo 11 a un nuevo personaje. Vamos a leer lo que la Biblia dice. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado el rey. Y su padre les dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, ensilladme un asno, y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y miren lo que ocurre con este viejo profeta, con este hombre de influencia, con un individuo que a lo mejor en tiempos del reino unificado había realizado su ministerio profético, un sujeto que tal vez en su momento gozó de influencia, gozó de respeto. Era un hombre que había sido utilizado por Dios. Dice el versículo 14, y yendo él tras el varón de Dios, le halló sentado de una encina y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él dijo, yo soy. Entonces le dijo, escuchen, ven conmigo a casa y come pan. A este viejo profeta no solamente le habían dicho las hazañas que se habían realizado aquel día. Él no solamente tenía claro lo que había ocurrido con la mano del rey, con el quebrantamiento del altar. También se le había hecho llegar el informe de que tras la invitación real, el individuo dijo no, porque por palabra de Jehová se le había manifestado que no debía ni comer ni beber nada en ese lugar, ni siquiera regresar por el camino por el cual había llegado. Sin embargo, a pesar de todo esto, el viejo profeta
a partir de el versículo 18 comienza a hacer algo extraño. Pero quiero leerles un par de versículos antes. Cuando el viejo profeta le dice, él sabía porque ya se lo habían relatado, pero cuando le dice, ven conmigo a mi casa, come pan, bebe agua conmigo, el mismo varón de Dios le respondió, versículo 16, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho. Es decir, esto no fue una impresión que recibió, no fue una sospecha, no fue una señal, no. Esto fue una palabra clara, declarada, establecida, era diáfana. Por palabra de Jehová se me ha dicho, no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Pero aquí es lo más sorprendente de todo. Un individuo que uno supondría que por ser un profeta ya mayor, un profeta antiguo, un viejo profeta, como dice aquí, un hombre de experiencia, un hombre que sabía que Dios no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que mienta. Este individuo dice en el versículo 18 que mintiéndole le dijo, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. ¿Por qué este individuo miente? ¿Qué sacaría con eso? ¿Cuál era el objetivo que tenía? ¿Sería que le parecía que eso no era tan importante? Lo importante era lo que había ocurrido, ya eso de comer y beber eso no, eso... A lo mejor él deseaba escuchar de sus propios labios la historia, lo que sucedió, los pormenores, los detalles. A lo mejor el viejo profeta lo que estaba ahí era interesado en conocer de parte no de testigo, sino del protagonista, detalles acerca del asunto. Él estaba interesado en conocer, en conversar, y no estaba interesado en que se cumpliera en su cabalidad, en su totalidad, lo que Dios había dicho. Para él lo importante seguramente era lo que había ocurrido en Betel, ahí con el rey, pero ya eso de esos detalles de comer y beber, eso no. Lo triste de la historia es que el versículo 9 nos dice que el varón de Dios fue convencido. Y entonces volvió con él, volvió por el camino y comió pan en su casa, en el lugar donde se le había dicho que no comiera, y bebió agua. Ahora, las consecuencias que trajo este engaño fueron funestas, en primer lugar, para el varón de Dios. Pero en segunda instancia, las consecuencias también para el viejo profeta fueron emocionalmente devastadoras. Miren, el relato nos dice que estando ellos en la mesa, versículo 20, vino palabra de Jehová y ahora el Señor habla por medio del viejo profeta, el que le había hecho volver. Dice el versículo 21, y clamó el viejo profeta al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así ha dicho Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Ahora es el viejo profeta el instrumento para decirle al varón de Dios que su acción tendría consecuencias. Claro, uno lee hasta aquí y dice, bueno, aquí lo que se está diciendo es que su sepulcro no entrará, su cuerpo, no entrará en el sepulcro de sus padres. Pero cuando uno sigue leyendo, se da cuenta que no es solamente de, mira, cuando tú te mueras, no vas a ser enterrado allá donde tus padres tienen el sepulcro, no. Miren lo que dice la palabra del Señor. Dice, cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno
Y yéndose el varón de Dios, le topó un león en el camino y le mató. Es decir, esto no era un asunto de muy al futuro, fue un asunto con consecuencias, en este caso inmediatas. Él, mientras iba de regreso, se encuentra que un león estaba en el camino, lo mató, y lo más sorprendente, un león, mis amados, solamente mata por hambre. Pero dice aquí, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron a la ciudad en donde el viejo profeta habitaba. Es decir, el león no mató al individuo, pero no se comió parte de su cuerpo. El asno no había sido dañado por el león. Ahí estaba el león, el asno y el cuerpo del varón de Dios, o de quien en vida había sido el varón de Dios. El versículo 26 nos cuenta la reacción del viejo profeta. Él dice, el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado al león que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová que él dijo. O sea, el viejo profeta dice, es el cumplimiento de la palabra del Señor. Él fue rebelde. Noten que no dice, yo le hice a ser rebelde. El varón de Dios dice, no, él fue rebelde. Y algunos dirán, pero no fue culpa del varón de Dios. El otro lo engañó. El otro abusó a lo mejor de su influencia, del respeto, del hecho de que también había sido un profeta, de que tenía muchos años en el ministerio. No fue culpa del pobre hombre, lo engañó el viejo. No, mis amados. Los dos sabían, tanto el varón de Dios como el viejo profeta, sabían lo que hace unos instantes les dije, que Jehová no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El Señor había hablado, hermanos, el Señor había declarado con exactitud lo que deseaba que se realizara, aún en los detalles más mínimos, y todo debía ser hecho conforme a la palabra del Señor. Ahora este individuo, el varón de Dios, deja de creerle a la palabra directa de Dios para creerle al viejo profeta. El viejo profeta lo estaba engañando. Uno dirá, pero uno no sabría, porque el hombre le dice que un ángel se le aparece. Sí, pero es como cuando el Señor Jesús escucha del Padre en ocasión de su bautismo la voz que viene del cielo que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y más adelante se le aparece el diablo con duda diciendo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, o échate de aquí de lo alto. Si eres el Hijo de Dios, demuéstralo. No hay que demostrar nada cuando Dios claramente ha establecido las cosas. El varón de Dios, a quien el Señor le había hecho saber proféticamente su voluntad, a quien el Señor le había manifestado su palabra, no tenía por qué ahora decir, ¿será que el Señor cambió de idea? ¿Será que el Señor cambió de opinión? ¿Será que como me ve así como con media hambre, entonces sí? No, hermanos. Dios no dice una cosa hoy para cambiarla mañana o pasado mañana o en 100 años. El Señor Jesús, que es Dios, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es inmutable, Él no cambia. Así como su ley no cambia, así como sus mandamientos son eternos, así mismo Él, su voluntad es eterna. Y este individuo, a sabiendas de un claro, así dice Jehová, prestó oído a interpretaciones, a argumentos, y entonces se dejó convencer. Vaya usted a saber por qué. Pero el individuo, sabiendo que algo no calzaba, que algo no encuadraba,
que no era, lo que estaba diciéndole el viejo profeta no era lo que Dios le había dicho, aún así decidió, ejerciendo su libre albedrío, desobedecer lo que el Señor le había estipulado. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta situación? No fue solamente, mis amados, su muerte en las garras de un león, no. Toda la nación de Israel, que en ese momento, en la figura de su rey y de sus principales que estaban presentes, que había sido influenciado de una manera poderosa por la manifestación del Señor, toda la nación de Israel, debido a que vieron que el varón de Dios no cumplió con lo que Dios había establecido, tanto el rey como sus principales, como su nación, siguieron todos por la misma línea idólatra. Esto les dio pie, les dio pretexto para no regresar a Jehová. Después de todo, si el varón de Dios, a quien cuando señalé y se me secó la mano y oró y me la restableció, si ese individuo pues se tomó sus propias libertades y no cumplió del todo con lo que le dijo Jehová, entonces yo como rey, nosotros como dirigentes de la nación y el pueblo en general, ¿no nos podríamos dar ciertas libertades? Y en esas ciertas libertades, el pueblo sucumbió en una idolatría que los llevó finalmente al exterminio por parte de los asirios. Ah, mis amados, el hombre tuvo consecuencias, el pueblo, el rey, los principales tuvieron consecuencias, pero el engañador también enfrentó consecuencias. Si ustedes, por ejemplo, leen conmigo a partir del versículo 27, ahí encontraremos que se nos muestra, mis amados, que el viejo profeta pidió que le enseñaran otro asno, se fue a buscar el cuerpo, lo encontró. El versículo 29 dice: entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó, y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Endecharle significa llorar, significa llorarlo. Y puso el cuerpo en su sepulcro y le endecharon llorando, diciendo: ¡ay, hermano mío! El hombre va por el cuerpo, lo pone sobre el asno, lo lleva a la ciudad, lo endecha, le hace la ceremonia fúnebre, lo entierra en su sepulcro y con llanto exclama: ¡ay, hermano mío! Hermano mío, ¿y ya para qué llorar, hermano? Hermano mío, ¿ya para qué andar con endechas y llantos y golpes de pecho y cosas? ¿Ya para qué? Si ya el daño estaba hecho, el hombre estaba muerto y el pueblo ya no tenía la misma impresión de seguir las orientaciones divinas. ¿Todo por qué? Porque el viejo profeta se le ocurrió que los detalles no son importantes y que era más importante que él viniera a su casa y comiera y él lo atendiera y escuchar la historia y qué sé yo, qué tantas cosas que había en la mente de este individuo. Yo no sé. Lo cierto, mis hermanos, es que después este viejo profeta dijo: no, cuando yo me muera, pongan mis huesos junto a los del varón de Dios, porque todo se va a cumplir. Y todo se cumplió, es cierto. Y en tiempo de Josías, 300 años después, llevaron los cadáveres, los huesos, y los quemaron en ese altar y se cumplió todo. Pero ya para qué, mis hermanos, ya para qué que me entierren con el otro cuando yo me muera, ya para qué. Querido hermano, querida hermana, ¿y cuál es la implicación que tiene esto para nosotros?
Porque sabemos claramente que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Hay una lección, hermanos, para ti y para mí de este relato bíblico. No es solamente una hazaña épica y un final medio triste y medio extraño. Hay aquí implicaciones claras. Y estamos precisamente en un tiempo en el que los principios que extraemos para aplicarlos a nuestra vida de esta historia tienen suprema importancia. En primera instancia, hermanos queridos, nosotros como pueblo de Dios hemos sido llamados a proclamar un mensaje. Sin embargo, hay sujetos, hombres y mujeres, que han querido añadirle a lo que la palabra del Señor tiene y al mensaje que el pueblo de Dios debe declarar en esta época, le han añadido ciertas cosas o han distorsionado ciertas otras. Por ejemplo, poner una fecha a la venida del Señor. Miren que estamos viviendo en una época que la pandemia, el coronavirus, las cosas que hay alrededor, se han tejido una serie de argumentos. Yo no sé cuántas cosas tú has escuchado. Sé que yo en lo personal he escuchado algunas impresionantes que se salen de lo que está en la palabra. Una de ellas es lo que les menciono, el poner fechas a la venida del Señor. Está tomando mucha fuerza un movimiento que dice que en el año 2031 va a venir Cristo. ¿Cómo es eso? ¿En qué se basan? Pues se basan en dos citas del espíritu de profecía. Una de ellas se encuentra en el deseado de todas las gentes, en donde se dice que en el año en que el Señor Jesús murió, o en el momento en que el Señor Jesús murió, se cumplieron 4,000 años de sacrificios. Si se cumplen 4,000 años de sacrificios, entonces los que defienden esta posición dicen, si el primer sacrificio fue cuando el Señor vistió a Adán y Eva con pieles, entonces 4,000 años después ocurren con la muerte del Señor en el año 31. Y a esto le añaden una segunda cita del conflicto de los siglos que dice que más o menos después de unos 6,000 años el Señor vendrá para quitar el pecado de este mundo, alrededor de 1,000 años. Entonces, ¿qué dicen aquellos? Pues en el año 31 se cumplieron 4,000 años de sacrificio, 4,000 años de pecado, entonces en el 2031 se cumplirán 6,000 y ahí es donde Cristo va a venir. Por lo tanto, Cristo viene en el año 31, ignorando y dándole la espalda a un escrito claro de la palabra del Señor ahí en Mateo 24:36, en donde dice que el día ni la hora nadie lo saben, ni aún los ángeles, pero estos individuos sí lo saben. Y cuando se les lee este versículo dicen, no, porque nosotros no estamos diciendo el día ni la hora, nosotros estamos diciendo es el año. ¿Hay lógica en esto? O sea, Dios está diciendo que los ángeles no saben, que el día ni la hora nadie lo sabe, pero entonces sí quiere decir, pero ustedes sí pueden decir el siglo, pueden decir el año, pueden decir el mes, con tal de que no digan el día ni la hora. ¿Tiene lógica eso? No, cuando el Señor dijo que ni los ángeles saben el día y la hora, es porque el Señor estableció que fechas en cuanto a su venida no eran permitidos. Pero hay viejos profetas que quieren los detalles que el Señor ha declarado, quieren torcerlos, quieren manipularlos y entonces quieren reinterpretar a su amaño lo que la palabra del Señor dice y entonces colocando sitios en las redes sociales, se quieren llenar de vistas con mensajes sensacionalistas como este. Déjame darte un segundo ejemplo, un segundo de 3 ejemplos. El segundo tiene que ver con esto de salir de las ciudades. Muchos han dicho que con esto de la pandemia, el Señor está llamando a su pueblo a salir de las ciudades y que es la hora de salir de las ciudades y que proféticamente este es el momento de salir de las ciudades. Y diciendo esto, mis queridos hermanos, están torciendo lo que claramente por inspiración se le ha dicho a este pueblo. Miren lo que dice Joya de los Testimonios, tomo 2, páginas 165 y 166.
La escritora, la sierva del Señor, dice: no está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de esta nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Y remarca la cita diciendo: entonces será el momento para abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Repito, Joyas de los Testimonios, tomo 2, páginas 165 y 166. ¿Cuándo dice aquí que será el momento para abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores, las ciudades más pequeñas? Cuando se imponga por decreto el día de descanso papal. Ese es el momento de salir de las ciudades. Ese es el momento en que el pueblo de Dios debe abandonar las ciudades. Si en ese momento debe abandonar las ciudades, es porque antes de ese momento no debe abandonarlas. Porque si debiera abandonarlas antes o la han ido abandonando antes, entonces no tenía gracia decir que deben abandonarlas como señal de amonestación en el instante en que se haga por decreto la imposición del falso día de reposo. Ahora, ustedes y yo podemos decir: no, es que nosotros queremos irnos al campo o vivir fuera de la ciudad porque por asuntos de salud, por la educación de nuestros hijos, por calidad de vida o por otro sinnúmero de factores creemos que debiéramos hacerlo, o porque sentimos que antes de que llegue el momento nosotros ya hemos ido adquiriendo experiencia para recibir en el momento clave a algunos de nuestros hermanos con nosotros. Hombre, sí, ese tipo de argumento me parece a mí muy sólido, muy válido, muy adecuado. Pero el problema es conectar la decisión de salir de las ciudades, de decir que la señal es lo que estamos viviendo en este momento. Para mí, el gran asunto es conectar una decisión personal con una declaración profética y decir que estamos viviendo en el momento de la señal para abandonar las ciudades. Esto, mis amados, trae consecuencias, así como las trajo no solamente para el varón de Dios y para el falso profeta y para una nación entera. Esto trae consecuencias. Tomar una actitud como la que estoy diciendo trae consecuencias para nosotros, para los engañadores, para los falsos profetas y también para la gente que nos rodea. Miren, hermanos, cuando uno sale de las ciudades, ¿cierto? Sin la preparación de vida y a lo mejor mal vendiendo los bienes que tenemos en este momento y sale como loco ahí porque yo escuché que en YouTube o en las redes están diciendo y me leyeron una cita y entonces este es el momento, yo renuncio a mi trabajo, yo me voy, yo vendo barato lo que tengo y me meto en el campo porque este es el momento. Cuando no es el momento, entonces, al final un individuo que no está preparado, una familia que no está preparada, no solamente lo pierde todo, sino que después le toca venir, hermanos, cabizbajo, con el rabo entre las piernas, sin nada, perdiendo todo, trabajo, perdiendo bienes y perdiendo hasta la autoestima. Al final viene con una de dos actitudes: o creyendo que es mentira este evangelio que nosotros predicamos, o continuando en él, pero de una manera desconsagrada.
su familia, sus hijos, van a decir, nos pusimos a creer este asunto. Y no van a decir, nos pusimos a creer a los profetas falsos, a los viejos profetas. Nos pusimos a creerle a la iglesia. Y no le van a echar la culpa a los sensacionalistas y a los fanáticos, sino a la iglesia del Señor. Y peor aún, hermanos queridos, quienes los conocen a ellos, quienes son testigos de que a lo mejor estaban teniendo cambios positivos en la vida, ahora dicen, no, esa iglesia es un grupo de locos, de fanáticos que acaban con el bienestar de los que siguen esa iglesia. Aquellos que a lo mejor en algún momento se sintieron así como el rey Jeroboam y sus súbditos, que se sintieron en un momento tocados por el Señor, ahora van a encontrar argumentos para no creer en el mensaje verdadero, todo por culpa de los viejos profetas, de hombres que a lo mejor llevan mucho tiempo en el Evangelio y que hasta son buenos predicadores, pero que en su mente creen que como tienen mucho conocimiento, entonces pueden interpretar a su amaño las cosas de Dios. Pueden tener conocimiento, pero sabiduría no tienen. Algunos, mis queridos hermanos, toman decisiones fanáticas en momentos como estos, en donde hay que mantenernos firmes a lo que Dios ha establecido, porque es que no hay que temer, hermanos, de nada, porque nosotros sabemos que el Señor ha dejado amonestaciones claras. Pero cuando las torcemos y cuando nos vamos hacia donde no se debe ir, entonces, mis amados, no solamente traigo la ruina sobre mí y sobre mi familia espiritualmente hablando, sino también la ruina sobre las personas en quienes yo tengo influencia. Los viejos profetas, los engañadores, también tendrán que llevar en su corazón la conciencia pesada de haber hecho que personas buenas hayan tomado decisiones malas. Y ya para qué decir, ay, me equivoqué, no debía haber dicho eso. Es que en este momento lo que los lleva a ellos a su sensacionalismo es que sus sitios en internet y sus redes sociales tengan vistas, pero no son responsables para poder guiar y conducir con claridad al pueblo del Señor. Yo te dije que tenía 3 ejemplos. Permíteme mencionarte el último, el final. Es afirmar, esto lo he escuchado, hermanos, tantas veces y con tantas versiones, pero últimamente en el contexto del coronavirus también lo he escuchado. El ejemplo final es afirmar que la marca de la bestia es un chip. Lo escuché cuando hablaron de las tarjetas de crédito. Lo escuché cuando dijeron que era el código de barras, que eso era la marca de la bestia. Lo escuché de cualquier cantidad de cosas, que era un chip subcutáneo que iban a colocar. Ahora están diciendo, esta es la última que han sacado, que en la vacuna entonces viene un chip. Miren, yo no estoy diciendo que cosas como esas lleguen a suceder, pueda que sí sucedan, pero afirmar que un chip es la marca de la bestia es absurdo, es ridículo y es irresponsable, porque la marca de la bestia no es ningún chip, no es ningún código de barras, no es ninguna tarjeta de crédito, no es ninguna cosa implantada, no es nada inyectado. La marca de la bestia se recibe cuando se imponga el decreto de la observancia del falso día de reposo. Ahí, el que lo acepte por convicción recibe la marca de la bestia en la frente, y el que lo acepte por conveniencia económica recibe la marca de la bestia en la mano. Estamos hablando de que la marca de la bestia es la aceptación por cualquier razón del falso día de reposo cuando gubernamentalmente es impuesto.
ni siquiera antes de que sea impuesto, un observador del falso día de reposo recibe la marca de la bestia. Es cuando se haga un decreto. Así que no es ningún chip, así que no es ningún código, así que no es nada implantado, así que no es nada inyectado. La marca de la bestia, mis amados, es la imposición del falso día de reposo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, escuchar a sensacionalistas y fanáticos que están argumentando y diciendo que no, que la marca de la bestia es esto, o diciendo que ya hay que irnos de las ciudades, o decir que del año 31 es la venida de Cristo, seguir esto y cualquier otro asunto que no calce con un claro así dice Jehová, es para nosotros un asunto que no debiéramos hacer. Pero si un individuo como el varón de Dios, que había recibido mensajes claros de parte del Señor, se dejó influenciar por el viejo profeta, no es de extrañar que hombres y mujeres como nosotros, personas como tú y como yo, lleguemos en algún momento a dudar, a ser impactados e impresionados por individuos que saben argumentar muy bien. Mi deseo, amado hermano, es invitarte a mirar lo siguiente. Número 1, debido a que el varón de Dios se dejó convencer por el falso profeta, el rey de Israel siguió levantando sacerdotes que no eran levitas, siguió llevando al pueblo a la idolatría y el pueblo y el rey se perdieron. Muchos hoy siguen levantando supuestos ministerios que Dios no ha llamado ni los ha ratificado por la iglesia. Y lo más triste es que muchos escuchamos esas voces arruinándonos la vida a mediano y largo plazo, y muchos que pudieron ser ganados por nuestra influencia, finalmente tendrán un corazón endurecido y no querrán escuchar el mensaje para Dios. Por lo tanto, hermanos, por amor a tu salvación, por amor a la salvación de tu familia, por amor a la salvación sobre aquellos que tienes influencia y aún por amor a la conciencia de los engañadores, no escuches cosas que no calzan con un claro, así dice Jehová. Mi llamado en esta hora, querido hermano, querida hermana, es para que hagas lo que le faltó hacer al varón de Dios. Después de que el viejo profeta vino a hablarle, al varón de Dios le faltó hacer una cosa, y fue consultar a Jehová. Yo quiero invitarte en el nombre del Señor, para que cuando veamos cosas que nos impresionan, nos impactan, en lugar de darles credibilidad inmediata, pasemos tiempo suficiente de rodillas y tiempo suficiente escudriñando la palabra del Señor. Quiero invitarte para que te aferres del Señor, porque no importa si viene un ángel para decirte un evangelio que no es el que hemos aprendido, aunque venga un ángel, no lo escuches. Lo único que debemos escuchar es un así dice Jehová, en el contexto conveniente, no fuera del contexto, y dejar que el Espíritu del Señor nos conduzca y nos oriente. Soy el pastor Julio César Labrador, y mi deseo para ti es que Jehová te oiga en el día del conflicto, que el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga, que haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto, que te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todos tus proyectos. ¿Quieres orar conmigo? Inclinemos la cabeza. Padre Santo y glorioso, gracias por tu palabra, clara, viva, eficaz, cortante e impactante. Señor, en esta hora te suplico que si alguno de nosotros ha estado dudando o queriéndose introducir en movimientos espurios o escuchando
individuos, Señor, que no traen un mensaje claro de tu palabra, sino manipulado y torcido. Si hemos estado expuestos a esto, y más en tiempos como los que estamos viviendo, en este momento te imploramos que la iluminación de lo alto venga sobre nosotros y tú nos guíes, y tú nos orientes, y tú nos conduzcas. Padre amoroso, te rogamos de corazón que abras nuestra mente para comprender la guía de tu Espíritu y para entender tu palabra sin alteraciones. Por favor, Señor, ayúdanos a mantenernos en tus caminos, a influir sobre nuestra familia y quienes nos rodean para salvación, y un día en la patria celestial poder estar con aquellos que pudieron ser ganados, Señor, para el reino de los cielos por intermedio nuestro. Te alabamos, Señor, te glorificamos y nos entregamos a ti en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor te bendiga.